¿Qué es eso del sexo biológico y qué es eso de los genitales desde lo que has estudiado? Pues el sexo biológico es básicamente una estrategia evolutiva para incrementar la diversidad genética. ¿Eso qué quiere decir? Que los organismos les va mejor en sus medios, en su medio ambiente, cuando tienen más diversidad en sus genes. Y el sexo es una de las maneras en que se incrementa esa diversidad genética. Entonces, esa definición es una definición muy amplia y es tan amplia como lo que vemos en la diversidad del sexo, porque la idea que nosotros tenemos de que, por ejemplo, el sexo involucra macho y una hembra es una idea muy limitada del sexo en la naturaleza. En la naturaleza hay especies donde eh, hay organismos que pueden aparearse con 1000 otros tipos diferentes de organismos, por ejemplo, en los hongos, en las plantas. Entonces, esta idea de que el sexo biológico es de alguna manera, tiene que ser macho y hembra, es un poco limitado. Es una de las pocas soluciones a las que ha llegado la evolución, pero no es básicamente la única y no es una versión completa, porque esas versiones de sexos masculino, femenino, etcétera, no incorporan la gran diversidad que existe en los organismos, en la mayoría de sus características. Y una de esas características, obviamente, son los órganos genitales. Los órganos genitales son importantes en esa conversación porque obviamente, si estamos hablando de reproducción sexual, los órganos genitales interactúan de alguna manera para transferir gametos entre diferentes organismos. ¿Qué es un Eh, gameto? los gametos son las células reproductivas, entonces es el esperma o los huevos. Y entonces ese proceso, pues en las especies con fertilización interna, está mediado por los genitales. Pero los órganos genitales externos son supremamente variables también. Y no hay, digamos, como un criterio absolutamente estricto de cómo definir cuáles son los genitales de un macho y cuáles son los genitales de una hembra. Mucho de mi trabajo, por ejemplo, ahora se centra en describir el clítoris y la función del clítoris en muchos animales diferentes. Eh, y el clítoris es una estructura que no ha sido propiamente descrita ni estudiada en la naturaleza, desafortunadamente porque es una estructura bastante interesante. Pero el clítoris está presente en todos los animales terrestres vertebrados. Entonces, así como se ve un falo que se desarrolla en los machos de una especie, el falo que se desarrolla en las hembras es básicamente derivado de la misma estructura, eh, digamos que embriológicamente en el comienzo del desarrollo.